Paz del Señor. En esta ocasión queremos echar un vistazo a la Carta Magna del Reino de los Cielos, que es lo que se conoce como el Sermón del Monte. 3 capítulos del libro de Mateo 5, 6, 7 resumen las principales enseñanzas y principios del Señor Jesús dada a sus discípulos. En esta oportunidad queremos ver la primera parte de este sermón, que son las bienaventuranzas. Del capítulo 5, versículo 2 al 9, hay 7 bienaventuranzas que expresan el carácter de un hombre, de una mujer, según el corazón del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Quiénes van a reinar con Él? ¿Quiénes son los que Él va a llevar a compartir su trono? La verdad que cuando leemos estas 7 características, estas 7 condiciones para los correinantes, nos llenamos de asombro y podemos claramente ver que no es posible para el hombre sentirse calificado. Estas bienaventuranzas destacan rasgos de carácter porque Dios busca hombres con un cierto carácter, una cierta condición. No hombres que tengan, no hombres que presuman, que hagan, sino que sean de una cierta manera. Es una condición exterior, no exterior. Estamos acostumbrados a ver en el reino de los hombres que los que vencen, que los que reciben los aplausos, que los que triunfan, que los exitosos son los guerreros, los fuertes, los dominadores, los crueles, los sin misericordias, los Aquiles, los Alejandros, los Napoleones, etc. Sin embargo, aquí encontramos el reverso de esa medalla. Los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores. ¿Quién podría pensar que esta clase de gente es lo que el Señor está reclutando para su reino? Nos parece asombroso. Y más encima dice, bienaventurados, felices son estos. El hombre busca la felicidad y claro, la busca erróneamente, lo busca en la riqueza, en la honra, en la fama. Pero aquí se nos muestra que la felicidad está en ser de una determinada manera, contrariamente a los cánones normales de este mundo. Ahora, estos rasgos sin duda que en el único lugar donde los podemos hallar es en Cristo. Cristo es todo esto y más. Y Cristo quiere reproducirse en sus discípulos. ¿Cómo lo hará? Aquí aparecen abajo, después de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que padecen persecución, los que reciben vituperio, los que son perseguidos. Pareciera ser que esa es la manera como Dios obtiene esta clase de hombres, viviendo como a la deriva, como bajo presión. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos 2 caracteres que tienen ciertos rasgos de las bienaventuranzas. Los vamos a revisar rápidamente, o vamos a sugerir más bien algunas cosas para que ustedes los puedan revisar con más calma. Se trata de 2 jóvenes, José, David. Aparecen en Génesis y en el primer libro de Samuel, relatados desde su juventud, lo cual no es común. Es decir, muchos personajes bíblicos aparecen siendo adultos.
Pero acá extrañamente aparecen jóvenes. Y en el caso de José a los 17 años. Un hombre a los 17 años, un joven idealista, un joven crédulo, que no conoce la maldad, que no conoce la ambición, todavía no es dueño de nada, no tiene prestigio, no tiene nada que perder. Un hombre joven, tierno en muchos aspectos, incompleto, inmaduro, pero con un corazón más puro. Hace un tiempo leí el resultado de una encuesta que se hizo entre los cristianos. ¿A qué edad se convirtió usted? ¿A qué edad conoció al Señor? Y la mayoría, lejos, la edad mayoritariamente concomitante en casi todos los casos, o en muchos casos, era los 17 años, coincidentemente. Bueno, José a los 17 años comenzó a ser tratado por Dios y nos muestra la belleza de un carácter, siendo el favorito de su padre, tenía una ropa especial, tuvo 2 sueños, esos sueños provocaron la envidia de los hermanos, el rechazo de sus hermanos, y esa envidia y ese aborrecimiento desencadenó o devino en que lo vendieron para Egipto. Se deshicieron de él, mintieron al padre. Pero en ese episodio, cuando leemos ahí en Génesis 37, José nunca abrió su boca para defenderse, para acusar, para amenazar, nada. Y después cuando estuvo encarcelado injustamente, tampoco. Ahí vemos en la práctica esa delicadeza, esa capacidad para sufrir injustamente sin reclamar. Vemos al hombre manso, misericordioso cuando le presta ayuda a los que estaban presos con él. Y después llega a ser un hombre poderoso y él se convierte en un salvador para los hermanos que a él lo vendieron. José es un carácter precioso. El otro es David. David, que debe haber sido más o menos a esa misma edad, fue ungido rey, sin embargo, no fue reconocido hasta cuando tenía 30 años. Y esos 12 o 13 años estuvo él corriendo como un fugitivo, como un malhechor, escondiéndose, siendo amenazado, perseguido por el rey, sin reconocimiento alguno. Pero en ese tiempo él sirvió a sus hermanos. Cuando ellos estaban en la guerra, él fue, le llevó víveres, los buscó, preguntó por ellos. Sus hermanos lo rechazaban también. Cuando Samuel fue a ungirlo rey, el padre se había olvidado completamente de él. En fin, David, un carácter, cuando leemos el libro primero de Samuel, especialmente siendo un joven todavía, antes de ser rey, muestra una belleza extraordinaria. ¿Será que solo los jóvenes a los 17 años, en esa época de los sueños, de las incertezas, de la incertidumbre de la vida, el joven es más vulnerable y busca al Señor, está más propenso, más expuesto y por lo tanto se aferra a Dios? Interesante al menos considerarlo. Las bienaventuranzas muestran un tipo de carácter, como el de estos 2 jóvenes. Pero estos 2 jóvenes a su vez son un reflejo, son destellos de la belleza de Cristo. ¿Cuánto encontramos en los evangelios mirando al Señor, cómo se conduce, cómo atiende a los enfermos, cómo sana, cómo no discrimina? Hay tal delicadeza, hay tal ternura, que uno llega a pensar, ¿cómo puede haber un cristiano
duro, un cristiano intransigente, un cristiano severo, un cristiano que juzgador, implacable. Hay tal delicadeza en el Señor, tal belleza, tal ternura que nos conmueve. ¿Se acuerdan de esa oportunidad cuando el Señor sana a la niña, la levanta que estaba muerta y le dice, según Marcos, Talita Kumi? Otra dice, a ti te digo niña, levántate. ¿Sabían ustedes que la versión del arameo significa corderita, levántate? Y entendemos lo que Pablo le dijo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 10, verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre y ternura. Dos rasgos muy afines a las bienaventuranzas. Cuando Juan ve al Señor en el trono en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dice así esta versión, Biblia textual. Y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado. Corderito. Y casi todas las veces que aparece la palabra cordero en el Apocalipsis, en realidad es corderito. ¿Será que tenemos que cambiar, si es que hacemos un estudio profundo de las bienaventuranzas? ¿Será que tenemos que cambiar nuestra imagen del cristiano muy compuesto, muy entero, firme, pero muchas veces severo, por la imagen de un cristiano más frágil, con mayor capacidad de llorar, de enternecerse, de compadecerse por el dolor del otro? Estas son preguntas que tenemos que plantearnos cuando comenzamos a leer el Sermón del Monte. Un tipo de carácter, Cristo expresado, no solo en su poder, en su grandeza, en su excelsitud, sino en esa capacidad de enternecerse, de compadecerse, de tener misericordia, de atender al desvalido, de no hacer diferencias entre uno y otro. Las bienaventuranzas son un retrato de Cristo. Son un retrato del verdadero carácter, no las distorsiones que el mundo tiene. El mundo nos ha enseñado desde pequeños a ser fuertes, a ser duros, porque hay que batallar en la vida. Porque existe algo así como la ley del talión, o la ley del más fuerte, o la ley de la selva, donde nosotros tenemos que prevalecer si es que hemos de sobrevivir. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para llegar al punto de ver que como discípulos de Cristo nosotros no estamos en el lado de los opresores, de los victimarios, de los que tienen el poder en la mano, de los que tienen la fuerza, de los que tienen el mando,
sino de aquellos pobrecitos, aquellos aparentemente desventurados, aparentemente abandonados, aparentemente postergados, al punto que el mundo puede hacer burla de ellos. Nosotros esperamos un reino inconmovible. Aquí abajo las cosas no son como lucen. Aquí abajo hay oropel. Las cosas que el hombre tiene por sublime delante de Dios son abominación. Que el Señor nos conceda la gracia para volver al principio, para volver a Cristo, para llenarnos de este carácter, de esta secreta ambición de ser pobres, de ser de los que lloran, de ser mansos, de tener hambre por ser más puros y más justos, de tener hambre por ser más parecidos a Él. Que el Señor nos ayude, que podamos alcanzar gracia y hallar misericordia para que Cristo sea formado en nosotros. Amén.